Vaya, ¿qué será esto? Parece romano. Es frecuente encontrar objetos romanos en Doñana, pero hay otros. Estas arenas guardan todavía los secretos de muchos pueblos que, seducidos por su magia y su riqueza, crearon poco a poco los paisajes y culturas que conocemos. Tartesos, romanos, visigodos y árabes, industrias de salazón, pequeños poblados aislados, inmensas tropas de caballos, tesoros enterrados quizá, nombres que todavía quedan: Algaida, Lucio, Mogea, Toruño, Zacayón, Rocina. Un sinfín de acontecimientos y personajes que jalonaron su historia y cuyo recuerdo llega hasta hoy. Se ha escrito mucho sobre estos parajes. Alfonso XI los describió por primera vez en su libro de la Montería. Y en épocas distintas, Fernando el Católico, Carlos I y Felipe II se refirieron también a la zona con otros nombres: Coto Real, Real Bosque y Palacio de la Rocina. Tierra de caza. Muchas gentes del lugar trabajaban en las grandes monterías. Quizá algún antepasado mío guiara a estos ilustres cazadores por estos cotos que ahora recorro a diario. Desde tiempo de Fernando IV, una gran parte del territorio perteneció al señorío de Medina Sidonia. El séptimo duque, que construyó la Casa del Bosque para su esposa doña Ana, alquiló muchos usos de la tierra a los vecinos. Aquí, algunos de los míos hicieron carbón y brea, recogieron miel, criaron su ganado e incluso plantaron trigo y vid. Otros tiempos y otros usos. Pero, sin duda, el episodio más espectacular de la historia de Doñana fue la visita de Felipe IV en 1624. Llovía a mares. Miles de personas llevaban pan, fruta, carne, hielo a diario. El palacio se agrandó para albergar a un inmenso séquito entre el que se encontraba Quevedo. Dicen que los fuegos artificiales se veían desde los pueblos más cercanos. Casi un siglo después, Felipe V, el primer Borbón, vendría también por estos pagos a pescar en Santa Olalla. Sí, esta tierra siempre ha atraído a gentes diversas. Cuentan que Francisco de Goya pintó en el Palacio del Bosque a la duquesa de Alba y quizá sus famosas majas. Sin embargo, algo empezó a suceder a mediados del siglo XIX. Primero fueron los cazadores y coleccionistas de pieles y huevos. Relatos de mi bisabuelo apuntan que algunos hombres del lugar se hicieron expertos en acompañar a estos cazadores extranjeros. Después, sus muestras llegaron a los museos de Europa y despertaron el interés internacional por la extraordinaria fauna del coto.
Me contaba mi abuelo que cuando él era pequeño, el rey Alfonso XII también se interesó por Doñana y vino de cacería a finales del siglo XIX. Con el nuevo siglo, el coto de Doñana cambia de propietario. El conde de Niebla lo venderá a don Guillermo Garbey. Este cederá los derechos de caza a una sociedad de monteros en la que se encuentran Abel Chapman y Walter J. Wood, autores de varios libros en los que se cuentan cacerías en Doñana y se habla de la riqueza de su fauna y de su importancia en las rutas migratorias. Para entonces mi abuelo ya era guarda del coto. Durante 16 años acompañaría al séquito de Alfonso XIII en las monterías que se organizaban para él. Cuando acabó la guerra civil, el patrimonio forestal comenzó las repoblaciones de eucaliptos y pinos por la zona. Muchas familias trabajaron en los poblados y viveros que se instalaron. Sin embargo, en 1952, don Manuel González Gordon, el Marqués del Mérito y don Salvador Noguera, que componían la Sociedad del Coto del Palacio de Doñana, lucharon para evitar la expropiación y repoblación de sus tierras. Yo era chico, pero recuerdo que ese mismo año llegó a Doñana la primera de las expediciones científicas, en las que participaría el profesor José Antonio Valverde. Aquellos científicos, encabezados por el inglés Guy Montfort, pasarían a la historia de Doñana como protagonistas de la Doñana Expedition. Por fin, en 1969, se crearía el Parque Nacional de Doñana, y aquí empezará mi propia historia como guarda del parque. Un hermoso trabajo. Cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad en 1994, pensé que mi familia también tenía mucho que ver en ello. Al fin y al cabo, siempre hemos velado por esta tierra. Mi querido visitante, se encuentra usted en un lugar excepcional, un territorio que ha seducido a cuantos se le acercaban y que refleja la presencia de tantos hombres y mujeres en cada huella del paisaje. Recorra estos bosques y descubra la belleza y el misterio que se esconde en sus formas y colores, sus olores, sonidos y texturas. Siéntase un habitante más de Doñana. Thus has slept Tartessus in the solitude of the salt marsh, where handsome bulls still graze, as in the times of King Herion. The traveller who crosses these solitary lands sees in their spirit the image of the ancient trading city, ruler of the seas, which in ancient times turned this desert into a centre of culture. Among the dunes and along the riverbanks, the eye searches for signs of the lost magnificence. In vain. It seems that nothing remains but the memory and the landscape. The river, as 2,500 years ago, slowly spills its yellowish waters into the infinite sea. And
as far as the eye can see, the ocean's waves slide over the beach, crowned by reddish dunes as interminable and deserted as the sea. In the year 1922, thanks to a small dig near the Cerro del Trigo, 6 kilometers north of the Marismilla, I discovered a Roman colony, finding Roman walls and amphorae almost on the surface. In the year 1902, by chance, some walls had been found here, which had been used as a quarry. This river also witnessed the invasions of the Normans, who terrorized the inhabitants of Seville. In 845, they sailed up the Guadalquivir and disembarked at Cuaptil, Isla Menor, after having raided Cadiz and Sidonia. From Isla Menor, they headed for Coria, 12 miles from Seville, where the Muslims suffered a defeat, remaining in this town an entire day. Afterwards, they reached Tejada, which is 20 miles from the city, and the following morning, they appeared in a place below the city, known by the name of the Potter's Workshops, where Muslims and Normans faced each other again. Back in their ships, they headed for the centre of Seville, where a bloody battle was fought, in which the Normans razed everything in their path, destroying part of the city walls and causing considerable damage to the mosque built in the year 839 by the Muslim magistrate Umar ibn Adabas by order of Abdan al-Rahman II. The elms that tower over the gardens are like lances covered with silk bandoliers. No wonder these troops rebelled against the river when they saw it wearing the coat of mail forged by the garments wrinkling its waters. The river beat back the troops again and again with its waves, but they leaned over it, and it had to surrender, murmuring its lamentations. My wish is to order that the hills and lands of Mures and Gatos and Hinojos and Los Palacios be saved, and that no one nor any person dare to kill nor hunt wild pigs and bears and deer and stags and any other wildlife. But it is my wish that they may enter and graze in said lands with their cattle and beasts, as they have been accustomed until now, except on the lands and forest of the palace, which shall be kept as it has been kept.
The 15th century of the incarnation of the eternal word having begun, a man who had either grazed his cattle or had gone out to hunt, finding himself in the lands of the village of Almonte, in the place that they call La Rocina, whose uncultivated undergrowth made it impossible for human plants and only accessible to birds and savage beasts, noticed from the vehemence of his dog's barking that something was hiding in that jungle. Knowing that he could not err in spite of the numerous mutations, he first approached the abandoned tunnel, what had to be the shadowy mouth of the cavern which for centuries was a storehouse of Tartessian silver, later turned into Phoenician monetary metal, and even later into pieces of Roman silverwork, a mine walled up by the slippery action of the dunes that buried, with the all-powerful expansion of thermal baths and brothels, public squares and quays, the memory of all those who had come after the primitive settlers on the shores of Lake Argonida. Tomorrow, my footprints on the Martinazo path will begin to disappear. In a few days or weeks, no trace of our expedition will be visible. The winter rains will come to fill the cracked salt marshes, and the thirsty sands will drink the water deeply, down to the deep subsoil, to defend itself against the burning sun of summer. Most of the birds that we have seen will leave, and in winter, the winged multitudes from the north will spill over the Koto to take their place. The dunes will continue to crawl silently. On the white hills, every spring morning will bring 1,000,000 rock rose flowers, which the sun will wither at midday, and which will be replaced by another 1,000,000 at the next dawn. The seasons will come and go, but our beloved wilderness, the Coto de Doñana, will sleep during the coming years in its immaculate solitude and beauty, God willing. Así duerme Tartessos en la soledad de la marisma, donde todavía, como en la época del rey Gerón, pacen hermosos toros. El viajero que recorre aquellos parajes solitarios ve en su espíritu la imagen de la antigua ciudad comercial y reina de los mares que antaño convirtiera este desierto en un foco de cultura. Entre las dunas y en la orilla del río, la mirada busca indicios de la magnificencia perdida. En vano. Parece que no queda más que el recuerdo y el paisaje. El río, como hace 2500 años,
vierte lentamente en el mar infinito sus aguas amarillentas. Y hasta donde la vista abarca, las olas del océano resbalan sobre la playa, coronada por rojizas dunas interminables y desiertas como el mar. En 1922 descubrí, merced a una pequeña excavación junto al Cerro del Trigo, a 6 kilómetros al norte de la Marismilla, una colonia romana, encontrando casi en la superficie muros y ánforas. En el año 1902 se habían encontrado aquí, por casualidad, unos muros y se los había empleado como cantera. También fue este río testigo de las invasiones de los normandos, que aterrorizaron a los habitantes de Sevilla. En el 845 remontan el Guadalquivir y desembarcan en Captil, Isla Menor, tras haber realizado incursiones en Cádiz y Sidonia. De Isla Menor se dirigen a Coria, a 12 millas de Sevilla, donde derrotan a los musulmanes, permaneciendo en esta localidad un día entero. Llegan después a Tejada, que dista de la ciudad 20 millas, y a la mañana siguiente aparecen en un lugar conocido con el nombre de los Alfares, donde vuelven a enfrentarse musulmanes con normandos. De nuevo en sus barcos se dirigen al centro de Sevilla, donde se libra una batalla encarnizada en la que los normandos arrasaron todo a su paso, destrozando parte de la muralla y causando grandes estragos en la mezquita, construida en el año 839 por el cadí Umar ibn ad-Dabas por orden de Abderramán II. Los olmos que descuellan sobre los jardines son como lanzas llenas de bandoleras de seda. No es de extrañar que estas tropas se alzaran contra el río cuando le vieron vestido con la cota de mallas que le forjan los vestidos al arrugar sus aguas. El río rechazó a las tropas una y otra vez con sus ondas, pero se inclinaron sobre él y hubo de someterse, lamentándose con su murmullo. Mi merced de voluntad es de mandar guardar e que sean guardados los montes e términos de mures y gatos, y hinojos y los palacios. E que ninguna ni algunas personas no sean osados de matar ni cazar, ni maten ni cacen puercos monteses, e osos e venados e gamos, e otra cualquier salvajina. Pero es mi merced que puedan entrar a pacer e entren e pascan en los dichos términos con sus ganados e bestias, como lo habían e tenían de costumbre hasta aquí. Salvo en el término e bosque del palacio, que se guarde como solía guardar.
Entrado el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno, un hombre había o apacentaba ganado o había salido a cazar. Hallándose en el término de la villa de Almonte, en el sitio que llaman de la Rocina, cuyas incultas malezas le hacían impracticable a humanas plantas y solo accesible a las aves y silvestres fieras, advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros que se ocultaba en aquella selva. Sabiendo que no podrá equivocarse a pesar de tantas mutaciones, se acerca primero al túnel abandonado, a lo que debió ser el tenebroso hueco de la galería donde estuvo depositada durante siglos la plata tartésica, convertida luego en metal monetario fenicio y, más luego, en piezas de orfebrería romana. Pozo cegado ya por la movediza acción de las tunas que sepultaron con la todopoderosa expansión de termas y lupanares, ágoras y embarcaderos, la memoria de todos aquellos que habían sucedido en el tiempo a los primitivos colonos de las orillas del lago Argónida. Mañana mis pisadas en el carril del Martinazo comenzarían a borrarse. En pocos días o semanas ninguna traza de nuestra expedición sería visible. Las lluvias del invierno vendrían para llenar la agrietada marisma y las arenas sedientas tragarían el agua profundamente hasta el hondo subsuelo para defenderse del abrasador sol del verano. La mayor parte de las aves que habíamos visto partirían y, en el invierno, las multitudes aladas de las tierras del norte se derramarían por el coto para sustituirlas. Las dunas continuarían arrastrándose sigilosas. En el Monte Blanco, cada mañana de primavera traerá 1 millón de flores de jaguarzo, que el sol marchitará al mediodía y serán reemplazadas por otro 1 millón con el próximo amanecer. Vendrán las estaciones y se irán, pero nuestra amada tierra salvaje, el coto de Doñana, dormirá en los años venideros en su soledad y su belleza. Quiéralo Dios, Inmaculada. Well, what's this? It looks Roman. It's not unusual to find Roman objects in Doñana, but there are other artifacts too.
These sands still hold the secrets of many peoples who, seduced by Doñana's magic and wealth, slowly created the landscapes and cultures familiar to us today. Tartessians, Romans, Visigoths, and Arabs, salt-curing industries, small isolated villages, immense herds of horses, buried treasures perhaps, names that still survive: Algaida, Lucio, Mogea, Toruño, Facayón, Rocina. Countless events and people who left their mark on the history of Doñana and whose memory is passed down to us today. Much has been written about these lands. King Alfonso XI first described them in his Book of the Hunt, and in a few others, Fernando the Catholic, Carlos I, and Felipe II also referred to the region with other names: Coto Real, Real Bosque, and the Palacio de las Rocinas. Hunting lands. Many people worked on the great hunting trips. Perhaps one of my own ancestors guided these illustrious hunters through these lands that I now travel every day. From the times of King Fernando IV, a large part of the territory has belonged to the House of Medina Sidonia. The 7th Duke of Medina Sidonia, who built the Casa del Bosque for his wife Doña Ana, rented the land to the locals for many purposes. Here, some of my kin made charcoal and tar, collected honey, raised cattle, and even planted wheat and grapevines. Different times, different customs. But without a doubt, the most spectacular episode in the history of Doñana was when Felipe IV visited the area in 1624. It was raining cats and dogs, but thousands of people brought bread, fruit, meat, and ice every day. The palace was enlarged to house the king's huge entourage, which included the great writer Quevedo. It's said that the fireworks could even be seen from the nearest villages. Almost a century later, Felipe V, the first Bourbon king, also visited these lands to fish at Santa Olaya. Yes, this land has always attracted many different people. It's said that Francisco de Goya painted the Duchess of Alba and perhaps his famous Majas in the Palacio del Bosque. Nonetheless, something began to happen in the mid-19th century. First came the hunters and the fur and egg collectors. My great-grandfather used to tell stories indicating that some of the local men became expert guides for these foreign hunters. Later, their exhibitions reached the museums elsewhere in Europe, awakening international interest in the fauna of this extraordinary place. My grandfather used to tell me that
When he was little, King Alfonso XII also became interested in Doñana and came here to hunt in the late 19th century. At the turn of the century, the Coto de Doñana changed hands. The Count of Niebla sold it to Guillermo Garbe. In turn, he ceded the hunting rights to a society of hunters that included Abel Chapman and Walter J. Buck, the authors of several books that describe hunting trips in Doñana, the region's abundant animal life, and its importance to the migratory routes of birds. By that time, my grandfather was already a gamekeeper at Doñana. For 16 years, he accompanied the entourage of Alfonso XIII on the hunting trips that were organized for the king. When the Spanish Civil War had ended, the National Forestry Office began to reforest the area with eucalyptus and pine trees. Many families worked in the villages and plant nurseries set up here. In 1952, however, Manuel González Gordon, the Marquis of Mérito, and Salvador Noguera, who comprised the Society of the Coto del Palacio de Doñana, fought to prevent the expropriation and reforesting of their lands. I was just a boy, but I remember that the first of the scientific expeditions, to include Professor José Antonio Valverde, came to Doñana that same year. Those scientists, led by the Englishman Guy Montfort, entered the pages of Doñana's history as the members of the so-called Doñana Expedition. Finally, in 1969, the Doñana National Park was created, and I became a keeper at the park. A wonderfully rewarding job. When the park was declared a World Heritage Site in 1994, I thought, my family has a lot to do with this. After all, we have always looked after and cared for these lands. My dear visitor, you now find yourself in an extraordinary place. A land which has enchanted everyone who has come here, and which bears the marks of the numerous men and women who have lived and worked here in every detail of its landscape. Travel through these forests and discover the beauty and mystery hidden among their shapes and colors, their smells, sounds, and textures. Become another creature of Doñana.